Generalmente en nuestra investigación buscamos ver de qué manera la identidad tanto étnica como generalmente la identidad social o identificarse con diferentes grupos importantes para nosotros puede servir como una cura social, cómo puede servir para mejorar nuestro bienestar, para estar mejor. Y en nuestra investigación lo que encontramos es que efectivamente entre las personas inmigrantes sentirse identificado con su propio grupo étnico, pero también con el grupo, digamos, con la sociedad de acogida, sí se relaciona con mejor bienestar. Estas personas que se sienten más identificadas con su grupo étnico o con el grupo, digamos, autóctono, están más felices y se sienten más integradas. ¿Por qué? Pues los grupos sociales, como el grupo étnico o grupo que representa la nueva sociedad en la que nos encontramos, pues nos sirve como referente de apoyo social. Entonces podemos buscar apoyarnos, compartir nuestras experiencias que igual son parecidas a estas mismas personas que vienen, ¿no?, del mismo país, y sentirnos que no estamos solos o solas, ¿no?, ante pues, un nuevo proyecto, desafío como es el proyecto migratorio. Entonces son principalmente las identidades sociales, en este sentido, una fuente de bienestar para las personas inmigrantes, pero también para cualquiera de nosotras. Sí. Nuestra investigación parte de una perspectiva positiva. Aplicamos la perspectiva de psicología positiva y la analizamos con la psicología social. ¿Qué significa esto? Que en el estudio de la inmigración no solamente queremos ver en qué medida, por ejemplo, las personas inmigrantes se sienten discriminadas o se sienten peor o muestran más síntomas depresivos comparado con las personas de aquí, sino que también queremos ver su papel activo en reaccionar ante todo lo que les está pasando. Si lo están pasando mal porque tienen que adaptarse a una nueva cultura, porque sienten mucha distancia social respecto, ¿no?, a los valores pues, culturales de aquí, pues tienen un abanico muy amplio, más o menos amplio, dependiendo también del grupo étnico, de estrategias de afrontamiento para pues, hacer frente a la discriminación o a la situación, digamos, ¿no?, desafiante o estresante en la que se pueden encontrar. Entonces, en esta investigación buscamos no solamente ver cómo la discriminación percibida por las personas inmigrantes puede minar o ¿no?, como, disminuir su bienestar, sino también ver qué pueden hacer las personas inmigrantes para recuperar su bienestar, para, digamos, darle la vuelta a la situación, para reevaluar la situación. En nuestra investigación, pues la identidad étnica vemos que es efectivamente una estrategia de afrontamiento, identificarse con tu grupo étnico, como he dicho, tanto grupo étnico del país de origen, pero también grupo étnico relacionado con la sociedad de acogida, pueden servir como, como una cura social, lo llamamos los psicólogos sociales cura social. ¿Qué encontramos? Bueno, ya creo que lo he mencionado, que efectivamente los efectos de identificación social son positivos y permiten defenderse, ¿no?, de lo dañina que puede ser la discriminación. Nuestro estudio lo realizamos en dos contextos culturales y con distintos grupos también culturales, de diferente origen cultural. Por un lado, tenemos datos recogidos aquí en el País Vasco, con 5 grupos étnicos: colombianos, bolivianos, rumanos, marroquíes y personas que vienen de África subsahariana, de distintos países. Y estas son personas que llamamos en nuestro estudio personas inmigrantes voluntarias, porque no necesariamente son personas que tienen un estatus de refugiados, mientras que en Holanda recogimos datos con las personas de Somalia, Irán, Irak y Afganistán, que tienen ya reconocido el estatus como
personas refugiadas en este contexto. Entonces, no solamente comparamos dos contextos diferentes, sino también simultáneamente comprobamos nuestra hipótesis en 9 grupos culturales distintos y además vemos qué pasa con las personas que se ven forzadas, ¿no?, a emigrar y las personas que igual lo hacen de manera relativamente menos involuntaria, digamos. Sí, en ambos contextos y en prácticamente en todos los grupos encontramos que las identidades, la identidad étnica y la identidad o el grado de identificación con la sociedad de acogida se asocian con el bienestar. Entonces no hay duda que identidades sociales son fuente de bienestar y apoyo social, pero no necesariamente ante la discriminación estos distintos grupos reaccionan con el mismo grado de identificación étnica o nacional. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que en general, cuando las personas, tanto inmigrantes voluntarias o involuntarias, se sienten discriminadas, pues automáticamente disminuye su grado o su disposición a identificarse con la sociedad de acogida. O sea, se distancian de la sociedad de acogida porque esa es la sociedad que las excluye. Pero lo que encontramos es que las personas inmigrantes voluntarias y las personas refugiadas reaccionan de diferente manera en cuanto a la identidad étnica. O sea, las personas refugiadas en Holanda, ante la discriminación étnica, reaccionaban sí con identidad étnica más fuerte, o sea, para su caso, identidad étnica sí era protectora ante la discriminación. No solamente mejoraba su bienestar, sino además protegía del daño que puede hacer la discriminación en su bienestar. Pero eso no ocurría entre las personas inmigrantes voluntarias en el País Vasco. Estas personas, para variar, se desidentificaban con su grupo étnico. Entonces igual buscaban otras estrategias de afrontamiento, que por ejemplo llamamos más de movilidad individual, de buscarse la vida, de distanciarse de su grupo étnico, porque igual tienen más recursos lingüísticos, culturales, menos distancia social, comparado con esas personas refugiadas que vienen de países, por ejemplo, como Afganistán, Irán, Somalia, donde la distancia cultural con la cultura holandesa igual es todavía mayor que entre las personas, por ejemplo, latinas aquí, o hasta entre las personas que vienen de Marruecos o de África subsahariana, que hablan francés y aprenden castellano bastante rápido, etc., ¿no? Entonces, esas fueron nuestras conclusiones respecto a las diferencias. Existen distintos modelos teóricos respecto a lo que pasa con la persona inmigrante cuando llega a un nuevo país. Seguramente el modelo más clásico hablaría del choque cultural, ¿no? Que los primeros momentos son los más difíciles, es el momento de pasar por mucho estrés cultural, porque todavía no manejamos costumbres locales, ni el idioma, ni sabemos cómo funciona la administración, etc. Entonces, lo que pasa después es el aprendizaje cultural o sociocultural, y cada vez como personas inmigrantes nos manejamos mejor ante situaciones que potencialmente pueden ser estresantes o implicar alguna diferencia en cuanto a las costumbres, valores culturales, etc. ¿Por qué existe rechazo social ante las personas inmigrantes? Bueno, aquí creo que tenemos que centrarnos no solamente en la experiencia migratoria, en lo que pasa con la persona inmigrante, que seguramente lo que experimenta es, ¿no?, la estigmatización, la exclusión social, pero creo que tenemos que dar un paso más atrás y preguntar por qué las personas que viven en un contexto cultural se sienten amenazadas ante la llegada de personas de diferentes sitios. Bueno, desde luego,
una parte, ¿no?, de esa amenaza percibida es una construcción social que se difunde a través, pues, de distintos rumores, estereotipos y sobre todo tiene que ver con el miedo a lo diferente, al extraño, a lo distante. Bueno, aunque también muchas veces nos puede dar o nos puede resultar amenazante un poco parecido, ¿no? Como las personas latinas, que al final igual la gente de aquí comparte culturalmente bastante, ¿no?, con las personas que llegan de América Latina, pero puede haber un choque cultural entre estas dos culturas sí o sí. Entonces yo creo que el rechazo social tiene su origen en esa, ¿no?, amenaza imaginada de las personas que vienen, que son diferentes en algunos aspectos, y por la ansiedad que nos causan, por el miedo que nos pueden causar, por no saber cómo comportarnos ante, ¿no?, una nueva situación. Entonces yo creo que, ¿no?, el rechazo social pues tiene su origen en las culturas de acogida más bien que en las personas que vienen, ¿no? No tiene que ver con sus características absolutamente. Y desgraciadamente lo que sabemos es que este rechazo social, tanto para las personas inmigrantes como para cualquiera, como seres sociales, tiene consecuencias graves en términos de su bienestar, salud mental, pero también física, tiene consecuencias negativas en todos los sentidos. También existen diferentes teorías que hablan del manejo de la identidad social negativa, o sea, ¿no?, estigmatizada, o que hablan sobre el afrontamiento del estigma social, y principalmente pues, las identidades, por ejemplo, la identidad colectiva, estrategias más colectivas que tienen que ver con buscar apoyo social en el grupo étnico de origen, sería una estrategia de más bien acción colectiva, que por ejemplo pueden buscar las personas migrantes e intentar cambiar su situación como el colectivo, ¿no? Participar en asociaciones de inmigrantes, o en ONGs, en manifestaciones, pero buscar principalmente un grupo de referencia de personas que se encuentran en una situación similar y intentar afrontar o también expresar, ¿no?, opinión propia al respecto y negarse a aceptar este rechazo social. Sin embargo, por otro lado, hay muchas personas, o bueno, hay personas que optan o pueden optar por otra estrategia mucho más individualista, estrategia llamada movilidad individual, que implica pues buscar promoción personal como un individuo, entonces asumir más bien, ¿no?, como los valores o la ideología de meritocracia, ¿no?, que si yo me esfuerzo como persona en esta sociedad nueva, pues puedo llegar a tener los mismos derechos, la misma calidad de vida, la misma situación como las personas de aquí. Pero simultáneamente me distancio de mi grupo de origen, porque mi grupo de origen a nivel, digamos, social no tiene esa movilidad como un colectivo, o sea, no tiene los mismos derechos reconocidos como un grupo. Entonces yo como individuo intento pues cambiar un poco mi grupo de referencia o mi identidad social en este caso y me busco la vida yo solo, yo sola. Por otro lado, también hay personas que pueden reaccionar con aceptación social o resignación, que por no tener recursos ni digamos, lucha colectiva o ¿no?, acción colectiva, de participar en algunas asociaciones, porque igual en el pueblo donde viven no hay estos grupos de referencia, y por otro lado tampoco tener recursos igual necesarios
para buscar esa movilidad individual, entonces muchas personas se van a encontrar en una situación de marginalización, de exclusión social muy fuerte, porque no van a poder, digamos, afrontar realmente esa situación. Entonces esa estrategia pasiva va a tener consecuencias más graves en el bienestar de esas personas. Por supuesto, como he mencionado antes, pues, la identidad social puede ser fuente de apoyo social, pero por supuesto, si un grupo social de referencia está organizado y de alguna manera institucionalizado, pues por un lado es mucho más fácil identificarlo al llegar al país de acogida, pues sabiendo que existe una asociación, ¿no?, pues, búlgara o de personas inmigrantes de cualquier sitio, pues tengo posibilidad de identificarlo, buscar información al respecto, igual informarme en el ayuntamiento, y es mucho más fácil pues, contactar con ese grupo de referencia. Y por otro lado, creo que también es un espacio también mucho más explícito de empoderamiento, ¿no?, de esas personas, porque a lo mejor sí tengo 2, 3 amigos o amigas de mi país de origen, pero a lo mejor tampoco sabemos muy bien qué es lo que podemos hacer, qué derechos tenemos, y creo que asociaciones de personas inmigrantes pues permiten organizar colectivamente, informar a otras personas que vienen del mismo país sobre sus derechos, sobre actividades que se realizan para las personas de fuera. Entonces se crea un espacio algo más formal de apoyo social, una red social más formalizada. Por supuesto, creo que ya, bueno, a nivel de, ¿no?, de instituciones más, bueno, a nivel más local, los ayuntamientos, municipios, pues creo que algunos sí organizan o tienen algún servicio de información para las personas que llegan, por lo menos en el barrio de Gros, en San Sebastián, sí hay servicio de este tipo, que permite a las personas que llegan informarse pues, qué tipo de asociaciones hay, qué tipo de actividades, cómo pueden hacer diferentes trámites. Entonces creo que tanto estas asociaciones de personas inmigrantes como toda esta estructura social facilitadora, ¿no?, para las personas que llegan es un colchón que puede pues, atenuar, digamos, el choque cultural, y proteger ¿no?, del rechazo social, porque permite saber dónde puedo buscar apoyo entre las personas de fuera o las personas de aquí también. Nuestra investigación desde luego muestra que la identidad étnica, pero no solamente la identidad étnica, sino también la identidad que tiene que ver con la sociedad de acogida, son fuentes de bienestar a la vez. Entonces, la conclusión principal de estos hallazgos es que las identidades más inclusivas, biculturalismo, políticas, pero realmente de biculturalismo o pluriculturalismo, multiculturalidad, estas políticas son las que van a fomentar el bienestar entre las personas inmigrantes y van a mejorar las relaciones intergrupales, las relaciones interétnicas en las sociedades que están viviendo, ¿no?, ese encuentro entre diferentes culturas y cada vez más. Entonces las políticas ¿no?, las que se llaman muchas veces de integración, en realidad han sido políticas de asimilación que no permitían a las personas inmigrantes pues igual efectivamente disfrutar, ¿no?, de esa fuerza e empoderamiento que pueden dar sus propias redes sociales étnicas, que creo que si se permiten y se cultivan y se respetan,
pues hacen que estas personas se sienten más incluidas, más integradas en la sociedad y por supuesto, las actitudes de ambos lados van a ser más positivas. Entonces, creo que es lo que desde luego tienen que buscar maneras y claves, ¿no? de crear estos espacios y favorecer y hacer que la gente también respete esos espacios, los gobiernos de nuestros países. Respeto, contacto bajo las condiciones de igualdad, derechos para todos. Bien, yo creo que la organización que ya seguramente conoces, SOS Racismo, está realizando muchas actividades que de hecho se basan en los resultados de nuestra investigación y en las conclusiones principales, porque realizan actividades como por ejemplo Bici Laguna con la familia de al lado, no sé si conoces esta actividad, que consiste en el encuentro entre las familias autóctonas y familias inmigrantes, donde pues sí se da posibilidad de, por un lado, se crea un espacio para que las personas inmigrantes puedan expresar sus costumbres, cultivar sus tradiciones, cocinar sus platos favoritos de su país de origen, poner la música que les guste y al revés. Y las personas autóctonas en estos encuentros yo creo que tienen posibilidad de ver lo bonita y enriquecedora que puede ser una cultura diferente, ¿no? Que está bien comer pinchos, pero también se puede comer hummus y que uno no excluye otro. Yo creo que con el hecho tan simple de que uno no excluye otro, que ambas cosas pueden existir y coexistir, y si tanto la población autóctona se da cuenta de que eso es posible y las personas inmigrantes sienten que sí tienen posibilidad de no solamente aprender la nueva cultura, sino también mantener la propia, pues creo que en esta situación se crea una sociedad inclusiva y diversa. Sí.